El Señor es bueno, amén. Sí que el Señor es bueno. Estos días, meses ya, la verdad, he estado buscando al Señor por la siguiente razón. Siempre le he dicho al Señor: ¿qué es lo que quieres hacer con nosotros? ¿Cuál es tu diseño para nuestra iglesia? Y en esa búsqueda me he dado cuenta que la mayoría de los pastores, predicadores, entregan una buena palabra. Yo no digo que sea una mala palabra, entregan una buena palabra, pero más allá de ir a la profundidad de la Escritura y poder entender los misterios de Dios, lo que hoy día se predica es mucho mensaje motivacional. Y está bien, o sea, yo no estoy en contra de la motivación de las personas, o sea, sería ridículo que estuviera en contra de eso. O sea, mi deseo es que usted se motive en el Señor, mi deseo es que usted anhele servir al Señor, que usted quiera ser grande en el Señor. Ese es ciertamente mi deseo. Entonces está bien la prédica motivacional, pero cuando en los lugares solamente se queda en eso y no se va a una profundidad de la Escritura, la gente sigue siendo carnal, la gente sigue siendo inmadura, la gente sigue sin conocer a Dios. Entonces va a la iglesia porque recibe una motivación y luego continúa su vida. Y entonces las personas, en vez de tener una relación con el Señor, viven su vida de lunes a sábado de una manera y el domingo están en la iglesia para recibir la motivación que les va a permitir otra vez entrar al ciclo del lunes al sábado. ¿Me está entendiendo, cierto? Cuando lo que en realidad Dios desea no es que usted escuche una palabra de parte de Él el día domingo aquí en la iglesia, sino que lo conozca a Él en profundidad. Y el día domingo usted venga aquí a la iglesia a celebrarlo a Él y adorarlo a Él juntos como cuerpo. ¿Me está entendiendo? Usted no viene aquí a motivarse el día domingo. Usted viene el día domingo a la iglesia del Señor a recibir una palabra que lo ayude a conocer más íntimamente y más profundamente a Dios. Amén. Entonces, en esa búsqueda que he estado, vamos a comenzar una serie que no sé cuánto va a durar. Generalmente las series que yo hago duran 3 sermones, 4 sermones, no sé, hasta ahí. Y esta no sé cuánto va a durar, pero creo que es muy importante que nosotros como hijos de Dios podamos conocer a Dios, podamos conocerlo a Él en profundidad. Entonces, ¿qué le digo? Conocemos a Dios como que Él es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, pero no conocemos en profundidad quién es el Padre, no conocemos en profundidad quién es el Hijo, ni quién es el Espíritu Santo. ¿Me está entendiendo? Entonces, esta serie que vamos a comenzar a ver hoy se llama El Evangelio de las riquezas de Cristo. Y hoy día vamos a ver una serie en que vamos a estar aprendiendo mucho acerca de la persona del Hijo de Dios, de Jesús. No hablo del Hijo de Dios como de nosotros, hijos de Dios, que tuvimos toda una serie que titulé Los hijos del reino, ¿se acuerdan? Y que ahí vemos características nuestras. Pero ahora vamos a entrar en profundidad a conocer a Jesús, el Hijo de Dios, en distintas facetas. ¿Por qué? Porque cuando usted conoce a su Salvador, usted empieza a amar a su Salvador. Lo que usted enseña es lo que usted comienza a amar. Y mire, yo quiero que esta, más que una iglesia que ame a su pastor o que ame su casa, sea una iglesia que ame a Dios por sobre todas las cosas. Amén. Y eso va a levantar una iglesia madura, eso va a levantar una iglesia que no desfallece. Entonces, hoy día se predica un evangelio muy exitista. Se predica un evangelio de ven a Jesús y Él te va a pagar las deudas.
Ven a Jesús y Él va a sanar todas tus enfermedades. Ven a Jesús y Él va a arreglar los problemas en tu casa. El problema es cuando vienes a Jesús y ninguna de esas cosas sucede. ¿Y qué es? ¿Que acaso está mintiendo la palabra de Dios o se nos está entregando un mensaje aguado? Se nos está entregando un mensaje que en realidad no es el verdadero mensaje que debiéramos predicar. ¿Me está entendiendo? Es ahí cuando ocurren las decepciones en las iglesias. Es ahí cuando la gente vuelve atrás. Porque cuando le venden un evangelio barato que dice Dios te va a resolver todos los problemas, y eso no pasa, me siento defraudado. Entonces yo le voy a mostrar un evangelio en el cual el centro no es usted ni su necesidad. El centro es Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y que pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, me vaya bien o no me vaya bien, esté deprimido o no esté deprimido, esté enfermo o no esté enfermo, se cumpla mi deseo o no se cumpla mi deseo, yo voy a estar plantado adorando y glorificando al Señor y creyéndole a Él, porque Él me salvó de la esclavitud y me libró del infierno eterno. Eso es el evangelio de Jesucristo. Amén. Así que quiero que vayamos a Efesios capítulo 3, del verso 1 al 8. Y vamos a ocupar bastante la palabra en este día. ¿Sabe lo otro que me he dado mucho cuenta? Es que casi siempre los predicadores toman un pequeño texto, un versículo, y de ahí se largan a hablar todo. Pero mi concepción de predicador es no uno que habla mucho, sino que explica mucho. Porque lo que tenemos que predicar es la escritura, no lo que yo piense en mi cabeza. ¿Me está entendiendo? Entonces, yo le voy a pedir que cada día domingo que usted venga para acá, trate de traer una Biblia. Yo sé que nosotros proyectamos todos acá, pero no es lo mismo cuando usted abre y usted empieza a descubrir por usted mismo las escrituras. Y segundo, le voy a pedir que también por favor traiga un cuadernito, un lápiz, y usted empiece a tomar notas. ¿Por qué? Porque todo lo que usted recibe es para que usted lo vuelva a entregar. No es para que usted se lo guarde para adentro, sino que es para que usted lo vuelva a entregar a otras personas. Amén. Entonces, Efesios capítulo 3, versos 1 al 8. Dice así: por esta causa yo, Pablo, soy el prisionero de Cristo por vosotros los gentiles. Si ciertamente oísteis acerca de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros, que conforme a una revelación me fue dado a conocer el misterio, como antes escribí brevemente, leyendo lo cual podéis percibir mi entendimiento en el misterio de Cristo, que no fue dado a conocer a los hijos de los hombres en otras generaciones, como ahora fue revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual fui hecho servidor según el don de la gracia de Dios que me fue dada conforme a la eficacia de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar a los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo. Diga conmigo, evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo. El evangelio es una riqueza inescrutable. ¿Qué quiere decir esto? Es una riqueza que no se puede medir. Es una riqueza que es abundante. Es una riqueza que es sublime, que es suprema. Entonces, cuando nosotros estamos en la iglesia y le preguntamos a alguien, ¿quién es Jesús para ti? Le voy a preguntar, Luz Amari, ¿quién es Jesús para ti? El Salvador. Muy bien. Marcelito, ¿quién es Jesús para ti? No, pero en una palabra. La condición es en una palabra.
Luz María dijo Salvador. ¿Quién es Jesús para ti? Ya, todo. Ricky, ¿quién es Jesús para ti? Amor. ¿Quién es Jesús para ti? Intercesor, muy bien. Evelyn, ¿quién es Jesús para ti? El Señor, el Rey. Tomás, ¿quién es Jesús para ti? Todo. Muy bien. Ahora, si se fijan bien, lo primero que salió, ¿qué fue? El Salvador. Y yo creo que si a cualquiera de nosotros que yo le hubiera preguntado ¿quién es Jesús para ti? Y hubiera sido el primero, hubiera contestado el Salvador. Ahora, antes de hoy yo te había dicho que iba a preguntar quién era Jesús y que tú ibas a hacer la primera. No. Pero yo sabía que si yo preguntaba quién es Jesús, me iban a decir el Salvador. Entonces, y eso está bien, ¿ok? Eso está bien. Pero resulta que el Evangelio de Jesucristo va más allá de la salvación. Pero lo primero que se nos viene a la mente, a la cabeza, es la salvación. Pero Pablo, cuando habla del Evangelio, dice el Evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo. Entonces, aparte de ser Salvador, hay muchas cualidades que el Hijo de Dios tiene, hablando acerca de Jesucristo, que nos hemos perdido en el camino. Y sabe, cuando usted le es revelado la persona de Jesucristo, usted empieza a tener un entendimiento mucho más profundo. Y usted empieza a servir al Señor por amor más que por una obligación que pudiera tener. Usted empieza a servir al Señor y a esforzarse en la obra de Dios por predicar el Evangelio más que porque lo ungieron como el líder de Casa de Paz. Lo empieza a hacer porque hay una necesidad dentro de compartir lo que el Salvador ha hecho por nosotros. Entonces nos hemos quedado casi exclusivamente con el Evangelio de la salvación, a Jesús como Salvador. Y también podemos ver a veces a Jesús como el proveedor o como el sanador, ¿cierto? O como el amor. Y de ahí empezamos, y bueno, Él es todo para mí. Sí, está bien, pero si empezamos a enumerar, ¿cuáles serían? Salvador, proveedor, sanador, libertador, restaurador, el Hijo de Dios. Pero lo primero que siempre se nos viene a la cabeza es el Salvador, ¿cierto? Y no llegamos a lo que es la inescrutable riqueza. Entonces, evangelio significa simplemente buenas noticias. Entonces lo que Pablo está hablando acá es que hay unas buenas noticias para la iglesia hoy. ¿Cuántos me dicen amén? Y esa buena noticia es la inescrutable riqueza de Cristo. Entonces, para comenzar esta serie vamos a ir viendo cómo es que principalmente el apóstol Pablo ve a Jesús, cómo él lo ve. Porque el apóstol Pablo escribió la mayoría de libros del Nuevo Testamento. No habiendo conocido él personalmente a Jesús, todo lo que él nos comparte lo obtuvo por revelación. Diga conmigo, revelación. ¿Y sabe lo que es revelación? Es ver algo que antes estaba velado. Cuando, bueno, ya no hay de esas cámaras fotográficas, ¿cierto? Que había un rollo, ¿se acuerda del rollo? No estoy hablando del rollo de acá, estoy hablando que varios de ustedes tienen. Yo no, gracias al Señor. No, si igual tengo un poquito, pero acuérdese que estaban los rollos que uno ponía en la cámara fotográfica. Y uno sacaba la foto y uno nunca supo cómo salió la foto. ¿Hasta cuándo? Hasta que lo mandaba a revelar. Una vez que lo mandaba a revelar, uno ahí recién entendía cómo había salido la foto. Entonces revelación tiene que ver con este concepto, que yo no sé algo porque me está velado. ¿Se acuerda cuando el rollo se velaba? ¿Sí? Se perdía todo. Oh, se veló el rollo. Pucha, habíamos sacado fotos tan lindas y se veló el rollo. Listo, nunca más usted pudo entrar a ver cómo eran las fotos porque se veló. Pero revelar es sacar a luz un misterio. Pablo habla acerca del misterio de Cristo. Cristo es un misterio, amado. Nadie entendía nada acerca de Cristo. Era un misterio. Por eso
que al principio costó tanto el mensaje entre los judíos. Por eso que al principio de la iglesia ocurrieron tantos milagros y cosas demasiado extraordinarias que al día de hoy vemos menos, pero que en ese entonces el Señor tenía que hacer para que la gente pudiera ver y creer. ¿Está acá? Entonces, el evangelio, escuche, nos tiene que ser revelado. Diga conmigo, revelado. Si el evangelio no le es revelado, usted va a ser un religioso. ¿Qué es un religioso? Un religioso es una persona que va a la iglesia, que cumple ciertas reglas, regulaciones, ritos, etcétera, pero que en su interior, en su espíritu, en su alma, la persona continúa siendo la misma persona. No ocurre un cambio en su interior. Entonces las iglesias en el día de hoy están llenas de gente religiosa. No le estoy diciendo a usted esto, yo creo que usted es un hijo de Dios nacido de nuevo, pero en general las iglesias están llenas de gente religiosa que va a la iglesia el día domingo, que va a la iglesia el día jueves, pero que en su interior no ha habido la revelación de Jesucristo. Porque cuando se te revela Jesucristo, tú amas al Señor con todo el corazón y tu mente empieza a cambiar, tu forma de vida comienza a cambiar, tus prioridades comienzan a cambiar, todo empieza a cambiar en tu vida a causa de la revelación. Entonces, ¿cómo fue que Pablo tuvo esta revelación? Lo voy a llevar, Hechos capítulo 9 verso 1 al 20. Dice: en ese tiempo Saulo, respirando aún amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, se acercó al sumo sacerdote y le solicitó cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos pertenecientes al camino, póngale ahí, camino de vida, hombres y mujeres, fueran llevados atados a Jerusalén. Pero yendo por el camino, sucedió que al acercarse a Damasco, repentinamente una luz del cielo resplandeció a su alrededor, y cayendo en la tierra oyó una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Contestó: ¿quién eres, Señor? Y él: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y entra en la ciudad, y te será dicho lo que tienes que hacer. Y los varones que van con él se habían parado estupefactos, oyendo a la verdad la voz, pero sin ver a nadie. Entonces Saulo fue levantado de la tierra, pero abiertos sus ojos, nada veía. Así que llevándolo de la mano, lo introdujeron en Damasco. Y estuvo 3 días sin ver y sin comer ni beber. Había entonces en Damasco cierto discípulo de nombre Ananías. El Señor le dijo en visión: Ananías. Y él respondió: aquí estoy, Señor. Y el Señor a él: Ananías, levántate, ve a la calle llamada derecha y busca en casa de Judas a uno de nombre Saulo de Tarso. He aquí, él ora, y ha visto a un varón de nombre Ananías que entra y le impone las manos para que recobre la vista. Ananías respondió: Señor, oí de muchos acerca de este hombre, cuántos males hizo a tus santos en Jerusalén. Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para atar a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: ve, porque instrumento de elección me es este, para llevar mi nombre delante de las naciones y también de reyes y de los hijos de Israel. Ciertamente yo le mostraré cuánto tiene que padecer por mi nombre. Entonces Ananías fue y entró en la casa, e imponiéndole las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, quien fue visto por ti en el camino por el cual venías, me ha enviado para que recuperes la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al instante le cayeron de los ojos como escamas, y recobró la vista, y levantándose fue bautizado. Saulo proclama a Jesús en las sinagogas, y al tomar alimento recuperó fuerzas. Y estuvo con los discípulos en Damasco algunos días, y enseguida, diga conmigo, enseguida, predicaba a Jesús en las sinagogas: este es el Hijo de Dios. Mire qué tremendo, el apóstol Pablo nadie le predicó.
Al apóstol Pablo, al gran apóstol Pablo, nadie le predicó de Jesús, sino que Jesús se le presentó en el camino. ¿Sabe por qué? Porque Pablo no se iba a convertir aunque le predicara a todo el mundo. Jesús mismo tuvo que venir a predicarle a él. Y sabe, dice la escritura que después enseguida él predicaba a Cristo. Mire la conversión tan tremenda. Saulo pasó de perseguidor a predicador. Pasó de perseguir a la iglesia. Y fíjese algo, Saulo no estaba persiguiendo a Jesús. Saulo estaba persiguiendo a la iglesia. Escucha lo que te voy a decir. Cuando alguien se mete contigo, se está metiendo con el Señor a quien tú le sirves. Y Él es el que te defiende. Le dijo: Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Tremendo. Y dice la palabra después que Saulo enseguida predicaba a Cristo y tenía un puro mensaje: este es el Hijo de Dios. Nadie le dijo que Jesús era el Hijo de Dios, pero cuando Jesús se le apareció, él le entendió que Jesús era el Hijo de Dios. Y eso es lo que Pablo más enseña. En todas sus cartas, el apóstol Pablo continuamente lo que dice acerca de Jesús es que Jesús es el Hijo de Dios. Y ocurre una gran particularidad. Pablo lo dice casi siempre en el capítulo 1 de sus cartas. O sea, lo que Pablo está dando a entender es que si tú no tienes revelación de que Jesucristo es el Hijo de Dios, tú no vas a entender nada del Evangelio. Lo primero que te tiene que impactar del Evangelio es la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque Él vino a predicarnos y hablarnos acerca del Padre. Pero nadie puede ir al Padre si no es por medio del Hijo. Amén. Entonces mire, cuando usted empieza a estudiar historia de la iglesia, usted se va a dar cuenta de una cosa. Durante 300 años en la historia de la iglesia no sabía qué rayos era Jesús. Entonces se levantaron los gnósticos, no agnósticos, sino que gnósticos es una secta, los gnósticos, y empezaron a decir que Jesús nunca vino en carne, sino que era un espíritu. Y hay toda una literatura gnóstica que habla acerca de esto, que Jesús era como un holograma, que en realidad nunca fue hombre de carne y hueso. Y entonces Juan, el apóstol Juan, escribe en una de sus cartas y dice: cualquiera que no declara que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Por eso que Juan dice: lo que palpamos, lo que vimos, tocante al verbo, eso anunciamos. Entonces, durante muchos años la iglesia no entendía quién era Jesús. No sabían qué era Jesús. Y entonces Pablo, porque escuche, esto puede sonar muy confuso, pero Jesucristo muy pocas veces se refirió a sí mismo como Hijo de Dios. Cuando usted lo ve predicando y él habla acerca de él mismo, él dice: el Hijo del Hombre. Dice: el Hijo del Hombre será entregado en mano de matadores. El Hijo del Hombre tiene que morir y tiene que resucitar al tercer día. El Hijo del Hombre aquí, el Hijo del Hombre allá. ¿Sabe quiénes lo reconocían como Hijo de Dios? Los demonios. Satanás, cuando lo tentó, le dijo: si eres Hijo de Dios. Pero él se refería a sí mismo continuamente como el Hijo del Hombre. Entonces usted tiene que contextualizar un poco y tiene que entender de que en esta época, cuando Pablo empieza a predicar, cuando Juan empieza a predicar, todo era Dios, todo era divino. Los griegos tenían muchos dioses, los romanos otros tantos. Era una cultura muy panteísta en la que todo era Dios, hasta el emperador era Dios. Entonces venía Jesús y Pablo anunciaba al Hijo de Dios. No anunciaba a otro Dios, anunciaba al Hijo de Dios. Entonces, entender qué es Hijo de Dios en esta etapa es algo difícil de entender.
Lo voy a llevar por varios versos que hablan de esto. Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 10. Dice, y a esperar de los cielos, ¿a quién? Léalo fuerte, ayúdeme. A su Hijo, el cual resucitó de entre los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira que viene. Mire, este versículo es tremendo, porque nos da tres declaraciones muy importantes. Número uno, Jesús es el Hijo de Dios. Número dos, Él resucitó de entre los muertos. Y número tres, Él nos libra de la ira que viene. Entonces, cuando Pablo habla acerca de Jesús, siempre lo está ligando con lo que es su obra, su persona y su obra. Es el Hijo de Dios, resucitó de entre los muertos, nos libra de la ira que viene. Gálatas 1:15 dice, pero cuando el que me separó desde el vientre, está hablando el apóstol Pablo, de mi madre, y me llamó por su gracia, se agradó de revelar a su Hijo en mí, para que le anunciara entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. O sea, Él no fue a los apóstoles a preguntarles, ¿saben qué se me pareció Jesús? ¿Quién es Jesús? No. Dice que Jesucristo mismo se le apareció y se le reveló. Y ni siquiera fue a consultar a los demás que habían estado 3 años y medio con Jesús. Se retiró. Varios años después, Él conoce a Pedro, Él conoce a Santiago, a Juan, a los demás apóstoles. Pero Él no lo conoció en la carne. Ahora, ¿qué significa no conocer a Jesús en la carne? Conocer a Jesús en la carne es lo siguiente. Yo conozco a Felipe en la carne. Lo conozco desde que él era pequeño. Era muy maldadoso este niñito. ¿Y qué puedo decir de él? Yo puedo decir que es hermano de Fabián, que es hermano de Evelyn, que es hijo del hermano Patricio con la hermana Nelly. Puedo decir que lo casé, que tiene una pequeñita. Lo conozco según la carne, o sea, lo he visto. Sé cómo es él, sé su personalidad, la conozco. Sé que es un chiquillo que le gusta mucho predicar de Cristo a otras personas. Sé que es un apasionado de la intercesión. ¿Por qué? Porque lo conozco en la carne. ¿Me está entendiendo? Conocer en la carne significa conocer cara a cara. Eso es conocer en la carne. Conocer en la carne significa conocer a la persona en la dimensión física. Bueno, Pablo nunca conoció a Jesús en la dimensión física. Nunca lo vio. Nunca caminó con él. Nunca conversó con él. Por eso es tan importante la revelación de Jesucristo a Pablo. Para él era una ventaja no haberle conocido en la carne, porque al momento de haberle conocido en la carne, su percepción hubiera sido totalmente diferente. A lo mejor lo hubiera visto como un hombre ungido nada más. A lo mejor lo hubiera visto como un hombre. Pero cuando Jesús mismo se le aparece en toda su gloria y se le revela a él, entonces él entiende que está persiguiendo al Señor de la iglesia y no a un profeta más. ¿O usted cree que Pablo no conoció la historia de Jesucristo? Por supuesto que sí, si era una persona muy educada. Era una persona que fue enseñada a los pies de un judío que se llamaba Gamaliel, que era un maestro de la ley. Entonces era un hombre letrado que sabía muchas cosas. Entonces para él Jesús fue un loquito que se reveló y que lo crucificaron y quedó ahí. Y ahora entonces él tenía un celo por la verdad de Dios y él está persiguiendo a los cristianos. Porque la mentalidad de Pablo es: estos son una secta, estos están errados, estos no conocen al Dios de nuestros padres, estos están predicando cualquier tontera. Y como yo soy un paladín de la fe, yo los voy a perseguir, los voy a arrastrar a la cárcel, porque hay un Dios al cual yo sirvo y que yo amo, y no quiero que se ensucie con esta secta de los del camino, que le llamaban. Entonces Dios, viendo el celo de Pablo, dijo: instrumento de elección me es este. Y viene Jesús y se le revela en persona al gran apóstol Pablo. Entonces para Pablo la única manera de conocer a Jesús es por revelación, no hay otra. Ahora escuche lo que le voy a decir. La única manera en que usted conozca a Jesús es por revelación. No hay otra manera. Porque nosotros no tenemos un cuadro de Jesús, no tenemos una escultura de Jesús. Y todo el arte que hay con cuadros, con imágenes que pueden ser muy bonitas y todos, ninguna es como Jesús realmente era. Todos tienen barba,
Pero algunos son más morenos, otros son rubios, otros tienen ojos azules, otros tienen ojos café. ¿Quién tiene barba acá? A ver, pasa acá adelante. Ven, Paquito. Felipe, ven. Víctor, ven. ¿Quién más tiene barba y bigote? Rodrigo Díaz, ven. Rapidito. No, ahí no, estamos bien. Ya, mírenlos. Se parecen. ¿Qué es lo único que tienen en común? La barba. No, si guapos no son, no te vengáis a subir al carro de la victoria acá. Pero mire, todos tienen barba. Y yo podría decir, este es Jesús. Y si uno lo mira bien, como que se parece mal de los cuadros y todo, ¿cierto? Porque este de acá no se parece mucho, la verdad. Y este de acá tampoco. Y este menos se parece. Entonces, ¿qué es lo que le estoy tratando de decir? Hay una imagen en la mente de las personas. ¿Cómo podría ser Jesús? Siéntense nomás, sirve un ejemplo, ¿no? Hay una imagen en la mente de las personas acerca de un Jesús. ¿Y sabe por qué la religión todo el tiempo necesita plasmar en una imagen la divinidad? Escuche, porque no tienen revelación, solamente tienen religión. Cuando tú conoces a Jesús por revelación, tú no necesitas una imagen. No lo necesitas, porque se te reveló Él a ti. ¿Me está entendiendo? Porque acá estaba Rodrigo, estaba Felipe, estaba Sixto y estaba Víctor, pero ninguno era Jesús. Entonces, ¿qué sacas tú con postrarte delante de alguien que no es Jesús? Por eso que tú tienes que conocer a Jesús por revelación. Porque cuando lo conoces por revelación, tú conoces su esencia. Cuando tú conoces a Jesús por revelación, lo conoces en la realidad y no en la apariencia. Entonces Pablo no necesitaba conocer a Jesús en la carne. Él no necesitó caminar con Él. Él no necesitó escuchar sus parábolas. Escuche lo que le estoy diciendo. Él no necesitó escuchar la enseñanza del monte de los olivos. Él no necesitó ver los milagros. Sin embargo, llegó a creer en Jesús de una manera tan genuina y tan real, que cuando lo condenaron a muerte y él está escribiendo sus últimas epístolas, él dice: el tiempo de mi partida está cercano, pero mejor estar con Cristo es muchísimo mejor. Y él decía: y no sé qué es mejor, si estar aquí por causa de ustedes o estar con Cristo. Y él lo conoció por revelación. Él dio su vida por revelación. Entonces, otra vez voy a lo mismo. Si tú no tienes una revelación de Jesucristo, tú tienes solamente religión. Vas a venir a la iglesia cuando te sientas bien, cuando estés descansado. Vas a orar cuando tengas a lo mejor alguna necesidad. Pero cuando tú tienes la revelación de que el Hijo de Dios vino a esta tierra a morir por ti en una cruz y que te ama y que Él te puede hablar, entonces tú estás orando todo el tiempo, le estás buscando todo el tiempo, tienes temor de Dios, no quieres pecar, no quieres murmurar, no quieres hacer cosas feas, no quieres hacer cosas malas, porque Él está viviendo dentro de tu corazón y Él te está transformando, y toda la muerte que hay en ti comienza a ser cambiada por la vida del Espíritu de Dios. Entonces la religión no salva a nadie. Por eso es que es por fe, no es por vista, es por fe. Pablo decía: y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios. Mire, este tema lo vamos a tocar otro día, pero escúcheme. ¿Cuál es el conflicto de todo creyente? Por lo menos a mí. ¿Tengo fe o no tengo fe? Parece que no tengo tanta fe. Ahora parece que sí tengo fe suficiente para esto. Escúchelo, le voy a romper la cabeza con esto. No depende de tu fe. Es la fe del Hijo de Dios. No es creer con tu capacidad de creer. Es que el Hijo esté tan embebido en ti que con la fe que Él tiene, las cosas comienzan a suceder y a pasar. No dice la fe en el Hijo de Dios, dice la fe del Hijo de Dios.
Bueno, pero eso es tema de otro día. Gálatas 4:4. Gracias. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios, ¿qué hizo Dios? Envió a su hijo, nació de mujer, nacido bajo la ley. Dios envió ¿a quién? Al hijo. Y mire, es complicado decir lo que voy a decir. Jesucristo es Dios, ¿ok? Pero ¿cómo es que el Padre envió al Hijo? Es extraño, ¿verdad? Primera de Corintios 1:9. Fiel es Dios, por quien fuisteis llamados a la comunión de su Hijo, Jesucristo, Señor nuestro. Segunda de Corintios 1:19. Porque Dios, al cual sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, me es testigo de cuán incesantemente hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Oye, anda y perdido por Cristóbal, hombre. Despierta, hombre. Romanos 1:9, no. Ahora sí. Porque Dios, dice, al cual sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, me es testigo de cuán incesantemente hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará gratuitamente también con Él todas las cosas? Ahora, ¿qué implica que Jesús es el Hijo? Lo primero que implica es una relación única. Diga conmigo, relación única. Porque ser hijo es algo diferente a ser hermano, primo, incluso esposo o esposa. Ser hijo es único. Nadie más tiene exactamente la mitad de mis genes, sino solamente mis hijos. Y aunque con mi esposa la palabra dice que somos una sola carne, ella tiene una genética totalmente diferente a la mía. Pero mis hijos tienen mis genes. ¿Se entiende? Ser hijo tiene que ver con ser engendrado. Engendrado. Dentro. Genes. Engendrado. Poner genes dentro. Por eso que Jesús es el Hijo de Dios. Por eso que nuestros hermanos católicos, que yo amo con toda el alma y mi corazón, están muy equivocados cuando hablan acerca de la Inmaculada Concepción de María. Porque el único que tiene una Inmaculada Concepción es Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso que José no era su padre, era su padrastro. Y María, la preciosa Virgen María que amamos con todo el corazón, lo que ella recibió dentro de ella fue un cigoto. No hubo óvulo de María y espermatozoide de José. Ella recibió un cigoto. Por eso que cuando vino el ángel Gabriel, le dijo: salve muy favorecida, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, porque el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. ¿Sabe por qué era tan importante que no hubiera ahí ningún gen que pudiera venir ni de María ni de Adán? Exactamente por la sangre y por la genética. Porque si no, Jesús hubiera sido partícipe del pecado de toda la raza humana. Entonces tenía que venir uno que fuera 100% humano, pero no concebido de forma humana, para poder redimir a todos los de la raza humana. ¿Me está entendiendo?
No podía haber nada de pecado en Jesús, porque en el momento que hubiera habido pecado, su sangre no sería lo suficientemente limpia ni poderosa para limpiar el pecado de todos nosotros. Por eso que se habla acerca de la sangre preciosa del Hijo de Dios. Por eso que a Jesús se le llama el postrer Adán, porque el único ser humano que alcanzó a vivir sin pecado fue Adán. Entonces Jesús tenía que participar también de ser un humano para redimir a todo el género humano. ¿Dónde voy? Lo leí. Es que me voy en la volada y no. Ahora escuche. Para Pablo, el hecho de que Jesús sea el Hijo de Dios, escucha acá con atención, no implica que sea exactamente igual a Dios. Y eso es muy complejo de decir. Se lo voy a explicar, no se asuste. Para Pablo, el hecho de que Jesús sea el Hijo de Dios no implica que sea exactamente igual a Dios. De eso se habla claramente en Colosenses 2:9. Dice, porque en Él, hablando de Jesús, vive corporalmente toda la plenitud de la naturaleza divina. ¿En quién? En Jesús. Ahora, eso no se podía decir de ningún profeta, porque ningún profeta fue engendrado como fue engendrado Jesús. Ahora, este texto parece que dijera que Jesús y Dios son exactamente iguales, pero veamos lo siguiente, Colosenses 3:1. Dice, puesto que fuisteis resucitados juntamente con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, a la diestra de Dios. No dice que Cristo Jesús esté sentado en el lugar de Dios, sino que dice que está a la derecha, a la diestra. Habla de posición, de autoridad, de relación. En cambio, escucha acá, en cambio el deseo de Lucero fue otro. Quería estar sentado en el lugar. Primera de Corintios 11:3 dice, pero quiero que sepáis que la cabeza de todo varón es Cristo, y la cabeza de la mujer es el varón, y la cabeza de Cristo es Dios. ¿Se da cuenta de que no son exactamente iguales? ¿En qué son iguales? Son iguales en naturaleza, pero distintos en funcionalidad. Por eso es que el Padre envía al Hijo. Dios en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y los tres son uno. Cuando usted va a Génesis, la Reina Valera dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese Dios es la palabra hebrea Elohim. Y Elohim no significa Dios, significa dioses. Hay una palabra hebrea para Dios en singular, y es la palabra Eloha. Por eso que la Biblia textual dice, en el principio Elohim Aleph Tav creó. Elohim, Dios es en plural, Aleph Tav, Alfa y Omega, Jesucristo. Por eso que cuando usted va a Eclesiastés, en la Reina Valera dice, acuérdate de tu Creador. ¿Cómo dice? En los días de tu juventud. Pero la Biblia textual nos mete en un problema, hermano. Dice, acuérdate de tus creadores. ¿Qué estoy hablando? ¿Que hay más de un Dios? No, no hay más de un Dios. Hay un solo Dios, Yahvé, nuestro Dios, Yahvé uno es. Pero en Dios hay una pluralidad.
Por eso, escuche, que cuando Isaías tuvo la visión, los serafines decían: santo, santo, santo. Un santo por el Padre, un santo por el Hijo, un santo por el Espíritu Santo. Entonces Dios es uno en tres personas. O sea, Jesús y el Padre no son exactamente iguales, son iguales en naturaleza, distintos en funcionalidad. La cabeza de Cristo es Dios. ¿Por qué Jesucristo no es exactamente en funcionalidad igual a Dios? Porque aún Cristo está subordinado a Dios el Padre. La cabeza de Cristo es Dios, dice la Escritura. Entonces Pablo pone a Jesús subordinado al Padre. Y aunque en naturaleza son iguales, otra vez lo digo, porque en él habita corporalmente la plenitud de la naturaleza divina, de la deidad, en posición está subordinado al Padre. En posición, en naturaleza son iguales, en posición son distintos. Escuche, ¿usted es hijo de Dios? Mire, está dudando, ¿qué le pasa? ¿Usted es hijo de Dios? Yo también. Yo también soy hijo de Dios. Tenemos la misma naturaleza, pero en funcionalidad yo soy diferente a usted. Aunque usted es tan hijo de Dios como yo. Usted no es más hijo de Dios que yo. Eso sería un absurdo. No hay niveles de hijo. Ese es hijo, punto. Hay hijos buenos más o menos, pero hay hijos. Entonces Jesús es igual al Padre en esencia, en naturaleza, pero en funcionalidad son distintos. Jesús está subordinado al Padre. Ahora, eso es muy fuerte porque nos muestra que Él, Cristo Jesús, siendo igual a Dios, dice la palabra, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Sabe por qué vino el Hijo y no vino el Padre? Porque el Hijo estaba subordinado en posición al Padre. Entonces dijo: yo soy el que tengo que ir. El Hijo no es menos por ser hijo. Él estaba subordinado al Padre y Él dijo: soy yo el que tengo que ir. Primera de Corintios 15, 22 al 28. Dice: porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su orden. Cristo, que es las primicias. Primicia quiere decir primero, porque Él fue el primero que resucitó de los muertos. Amén. Que es las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. O sea, nosotros vamos a resucitar cuando Él venga. Ahora ponga mucha atención aquí. Dice: luego el fin. Esto es uno de los pasajes que me revientan el cráneo a mí. Escuche, luego el fin. Está hablando acerca de Jesús. Dice: cuando entregue el reino al Dios y Padre. O sea, cuando sea el fin de todo. Porque ¿quién es? Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero cuando llegue el fin, Él le va a decir al Padre: Padre, aquí está tu reino. Se lo devuelve al Padre. ¿Sabe? Eso es tremendo. Uf. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Escuche, cuando suprima todo imperio y toda autoridad y poder. Escuche, mire, porque es necesario que Él reine. Está hablando de Jesús. Es necesario que Él reine. ¿Hasta cuándo? Hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. Y el postrer enemigo en ser destruido es la muerte. Porque todas las cosas sometió bajo sus pies. Escuche, pero al decir todas las cosas le han sido sometidas, claro es que está exceptuando a aquel que le sometió todas las cosas, o sea, al Padre.
está entendiendo? Y cuando le hayan sido sometidas todas las cosas, escuche, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. O sea, el Hijo ahora está reinando bajo la autoridad del Padre. Ahora mire esto, usted dirá, si Jesús es el Rey, entonces ¿por qué hay tanta maldad? Entonces, ¿por qué hay divisiones? Si Jesús es el Rey, entonces ¿por qué hay tanta enfermedad, niños? Y uno empieza a cuestionar, y uno empieza a decir, es que la maldad del mundo y el pecado. ¿O nunca le pasó a usted? Él es el Rey, pero mire lo que dice Hebreos 2:8. Dice, todo lo sometiste bajo sus pies. Está hablando de Cristo. Porque al someter todas las cosas, nada dejó que no esté sometido a él. Atención, ahora, sin embargo, todavía no vemos todas las cosas sometidas a él. ¿Lo vio? Esa es la razón de por qué hay tanta maldad en el mundo. Esa es la razón de por qué hay tanto pecado. Eso es la razón, porque hay un Dios de este mundo que engaña a la gente, que la hace pecar. Entonces recuerde que cuando Jesús llegó, dijo, el reino de los cielos ha llegado. El reino de los cielos está aquí. Pero Él también dice, mi reino no es de este mundo. Cristo Jesús es Rey sobre la iglesia, pero dice que todas las cosas se le van a someter a Él. Pero aún así dice, todavía no vemos todas las cosas sometidas a Él. Le hago una pregunta. ¿Sabe usted por qué hacemos intercesión? Hacemos intercesión para que todas las cosas le sean sometidas a Él en forma efectiva. Ahora, dice que el Padre le sometió todas las cosas a Él, pero también dice que todavía no vemos que todas las cosas le hayan sido sometidas a Él. Entonces, ¿cómo es la cuestión? Es que el Padre le sometió a Él todas las cosas en derecho. Escucha acá, pero es la iglesia la que tiene que ejecutar el derecho que el Padre le dio al Hijo. Entonces usted y yo somos parte esencial en que las cosas le sean sujetas al Hijo a través de su intercesión y de su oración. ¿Cómo es? Esto es como lo siguiente, es como el juez que dicta la sentencia. El juez dicta una sentencia contra una persona, por ejemplo, que robó. Pero ¿qué saca el juez con dictar la sentencia si no van los carabineros con una orden judicial a apresar al que robó? Dios es el juez. Usted y yo somos los carabineros que llevamos la sentencia. Por eso dice la palabra que según el propósito de Él, nosotros tenemos que anunciar a los principados y a las potestades la victoria de Cristo en la cruz. Por eso es que nosotros hacemos guerra espiritual. Por eso es que nos paramos enfrente de las tinieblas y decimos, tú te tienes que ir de este lugar, tú te tienes que ir de esta ciudad. Tengo la orden judicial que dice que te tienes que ir. Y así es como nosotros vamos extendiendo y expandiendo el reino de Dios. ¿Hasta cuándo? Hasta que veamos que todas las cosas le sean sujetas. Y el postrer enemigo que será sujetado es la muerte. Eso va a pasar cuando venga el Señor. Dice, a la muerte la tengo que sujetar yo. Entonces dice que con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, el Señor mismo descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está tu aguijón? Sorbida es la muerte en victoria. Jesucristo es el Rey de Reyes. Y escúchame, tú tienes la autoridad también como hijo de Dios de someter las cosas a su nombre. Pero hay algo que sí tienes que entender. Es una autoridad delegada y es una autoridad limitada.
delegada por Dios y limitada por la voluntad de Dios. Porque nada se va a hacer si no es la voluntad de Él. Porque tú puedes atar, echar, remover, pero si no es la voluntad de Él que pase, no va a pasar nada. Pero sí que te corresponde a ti seguir llevando la orden judicial. Está acá. Gloria al Señor. Bueno, ese es el concepto de unidad en Dios. Nosotros sujetos a Cristo, Cristo sujeto al Padre. Si te metes con uno, te metes con todos. Romanos 16:20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás debajo de vuestros pies. ¿Cuántos dicen amén? Porque cuando está debajo de nuestros pies, queda debajo de los pies del Hijo. Y cuando queda debajo de los pies del Hijo, queda debajo de los pies del Padre. Primera de Corintios 3:21. Así que nadie se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Diga conmigo, todo es mío. Dígalo con fe. Todo es mío. Ya sea Pablo, ya sea Apolos, ya sea Cefas, ya sea el mundo, ya sea la vida, ya sea la muerte, ya sean las cosas presentes, ya sean las cosas venideras, todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Qué tremendo es esto. Ese es el concepto de unidad que Pablo tenía. Cuando tú estás unido al cuerpo de Cristo, tú estás unido a Cristo. Si estás unido a Cristo, estás unido al Padre. Por eso ahí nada te puede tocar. Pero apártate del cuerpo. Te vas a quedar solo, desprotegido. Este es el concepto de unidad verdadera. Entonces, a veces nos gusta tener unidad solamente con los que pensamos igual. ¿Se acuerda que el otro día le conté que me iba a juntar con el párroco? ¿Quiere que le cuente? ¿Cuánto me da? Le conté a los hermanos del discipulado, así que le cuenten ellos. No, le voy a contar. Me junté con el cura. La locura. Le mandé un WhatsApp, le dije: hola Claudio, ¿cómo estás? Jovencito, tiene 37. Me gustaría invitarte a un café, para que nos conozcamos. Siempre me gusta conocer hombres de Dios. Ya, pues me dijo, ningún problema, juntémonos nomás. Y yo llegué, me estaba esperando, mi hermano. Estaba esperando, sentado en el café Cori de Plaza Oeste. Entonces nos saludamos, así un abrazo, un buen abrazo. Y le digo: bueno, tú te preguntarás por qué estoy aquí, ¿cierto? Porque es como raro esta cuestión. Sí, me dice, primera vez que me pasa. Yo le digo: yo segunda, porque de verdad es segunda vez, porque Dios también me contactó con otra persona así, de la forma similar. Lo escribí y lo invité, ahora somos grandes amigos. Ya nos sentamos a conversar, qué sé yo, pedimos un café. Bendigamos los alimentos. Ya, me dice, le digo, ¿tú o yo? No, me dice, tú nomás. Que oré, bendije el café, qué sé yo. Y pusimos a conversar. Y yo le dije: bueno, tú te preguntarás por qué estoy acá. Y le empecé a contar. Bueno, resulta que no sé cómo te empecé a seguir en el Instagram. Y el Señor me dijo que orara por ti. Ah, sí, me dice. Sí, el Señor me dijo que orara por ti, así que empecé a orar por ti. Y un día le dije, después de haber llevado todo el tiempo orando por ti, llegó el pastor Riva a mi casa con una invitación para el Te Deum católico en la parroquia San José Benito Cotolengo. Entonces yo fui en mi calidad de
vice president, con el pastor Rivas. Entonces yo dije, Señor, yo voy a conocer a este curita, entonces necesito, Padre, que tú me contactes con él así de una, por favor. Porque yo soy tremendamente corto. Yo para predicar, puedo predicar horas de horas y hablar mucho y tengo mucha personalidad, pero en el día a día yo soy ultra corto. Entonces, esto que estoy haciendo de verdad es don de Dios, porque si fuera por mi naturaleza y mi forma de ser, no podría predicar. Bueno, punto es que nos sentamos a conversar y le conté, pues le dije, bueno, el otro día vino el pastor Rivas, me entregó una invitación, te conocí en el Te Deum. Yo le dije, Señor, quiero que cuando nos saludemos me mire, o sea, que me capte la cara para que sepa quién soy. Entonces después cuando yo llegué a mi casa le escribí, le dije, me pareció buena la prédica del buen samaritano, qué sé yo, pastor, lluvia de bendiciones. Y ahí fue como nos conectamos. Bueno, y le dije entonces, bueno, yo estoy aquí porque Dios me mandó. Me dijo, qué bien. Y como que se cortaba un poco porque era como que estábamos recién conociéndonos. Entonces le dije, oye, pero me gustaría que conversáramos. ¿Y cómo fue que tú recibiste tu llamado al ministerio? Le dije yo. Me dijo, no, cuéntame tú primero. Ya, yo le conté con tal lujo de detalle. Me decía, me abría los tremendos ojos. Qué buena. Y después él pues empezó a contar cómo fue que recibió su llamado a ser. Me dijo, no, yo era re malo. Me dijo, yo era súper pololo, tenía un aro acá, tenía los pelos parados. Entonces yo dije, el Señor lo está transformando. No, y era súper pololo, pero resulta que me empecé a involucrar en el trabajo de la parroquia, qué sé yo, y los niños del hogar, del Cotolengo, etc. Y así fue como me fui involucrando hasta que ya encontré que yo tenía que servir en esto. Y dije a Dios que yo me quería dedicar a esto. Dije yo, ¿y cuánto tiempo lleváis en la parroquia? No, me dijo poquito, etcétera, etcétera. La cuestión es que nos hicimos súper amigos, pero súper amigos. Tuvimos 2 horas conversando sin pararnos, tomándonos el café apurado. Ya después se tenía que ir a una reunión, así que lo fui a dejar el auto. Y yo le dije, oye Claudio, pero me gustaría que nos siguiéramos juntando. Sí, me dijo, tenemos que juntarnos. Sí, le dije yo, juntémonos para orar al Señor juntos. Ya, me dijo, qué buena. Sí, me dijo, porque tenemos otros curitas con los que yo vivo y me dicen, pucha, pero ¿por qué no somos más como los hermanos evangélicos? Y estábamos ahí en el estacionamiento del Plaza Oeste y me empieza a contar, y solo me dice, si yo estoy estudiando, me dice. Sí, le digo yo, sí, estoy estudiando en una organización evangélica. ¿De verdad? Sí, me dijo, y sabéis que estoy escuchando unos pastores por internet. Yo le dije, ya, pues te voy a mandar mis mensajes también entonces. Ya, pues, me dijo. Y yo le dije, Claudio, mira, yo no te quiero canutizar. Yo no quiero que si tú tenías esa imagen de mí, como que si yo te quisiera canutizar, no, le dije, porque tú llegas a mucha gente que yo nunca voy a llegar. Pero el mensaje del evangelio real a través de tu boca, a ellos sí que los puedes transformar. Entonces, segunda patita, lo que viene ahora, así que ayúdeme a orar, por favor, hermano. Lo segundo que viene es empezar a juntarme a orar con él. ¿Sabe qué? Yo me voy a meter dentro de esa parroquia y voy a empezar a orar, a hacer guerra espiritual, a orar en lengua. Me voy a comer esa parroquia del espíritu. Y después me va a dar toda la cuestión. Le voy a imponer mis manos que reciba el Espíritu Santo, amado. Y eso va a ser un avivamiento entre los católicos, amado. Pero eso se puede hacer cuando tú tienes revelación de Jesucristo, porque con religión tú no vas a convencer a nadie nunca jamás. Pero cuando está la revelación de lo que es una realidad palpable en tu vida,
el otro lo siente, el otro lo sabe, el otro percibe. Lo que hay de Dios en las personas empieza a despertar y el Espíritu Santo los empieza a energizar y a soplar vida. Y mientras tú le estás hablando de la palabra, la persona empieza a responder. Porque Jesús dijo: llegará el día en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Tú tienes que hablar y la voz del Hijo te tiene que salir de adentro hacia afuera. Eso es evangelio real. Cuando no te da miedo ir a hablarle al cura más importante de la ciudad, establecer una conexión y que Cristo empiece a reinar en su vida. ¿Me aguanto un ratito más? Entonces estábamos en que Jesús, Él está subordinado al Padre, iguales en esencia, iguales en naturaleza, distintos en funcionalidad y distintos en posición. Reafirmémoslo bíblicamente. Juan capítulo 12, versículo 44. Jesús dijo a gran voz: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me... Juan 12, 49. Porque yo no he hablado por mí mismo, sino que el Padre me envió. Él me ha dado mandamiento de lo que diga y de lo que hable. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Por tanto, lo que yo hablo, tal como el Padre me ha dicho, así hablo. Mateo capítulo 11, versículo 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Nadie conoce plenamente al Hijo sino el Padre, y nadie conoce plenamente al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Te cuento un secreto: el Hijo te quiere revelar al Padre. El Hijo te quiere revelar al Padre. Juan capítulo 10, verso 27. Dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. Está hablando Jesús. Y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que mi Padre me ha dado es mayor que todas las cosas, y nadie puede arrebatarlo de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. ¿A qué vino el Hijo a este mundo? A darte vida eterna, para que tú también seas un hijo de Dios. Hebreos capítulo 2, del 9 al 18. Dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. Escuche: para que por la gracia de Dios gustara la muerte por todos. O sea, Él murió y experimentó la muerte en el infierno para que tú no la tengas que experimentar jamás. Para que por la gracia de Dios gustara la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, escuche, y mediante el cual todas las cosas subsisten, que cuando llevó a muchos hijos a la gloria, diga conmigo: ahí estoy yo,
perfeccionara por medio de padecimientos al autor de la salvación de ellos, o sea, Jesús, salvación nuestra. Porque el que santifica y los que son santificados son todos de uno, esto es, del Padre. Por esta razón no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿Sabes cómo te llama a ti Jesús? Hermano. Eso es tremendo. Él es tu hermano porque tiene los mismos genes del mismo padre, pero Él es hijo por naturaleza. Nosotros somos hijos por adopción, pero igual hemos sido engendrados. Nuestra vieja naturaleza fue cambiada y ahora tenemos una nueva naturaleza. Amén. No se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, esto es lo que Jesús dice, mire, proclamaré tu nombre, o sea, el nombre del Padre, a mis hermanos. En medio de la iglesia te cantaré alabanzas. O sea, Jesús canta alabanzas al Padre. Y otra vez, yo estaré confiado en Él. Y otra vez, aquí estoy yo y los hijos que Dios me dio. O sea, tú eres hermano de Jesús, eres hijo del Padre, pero también eres hijo de Jesús, porque Jesús está en el Padre y el Padre está en Jesús. Verso número 14. Escuche. Así que por cuanto los hijos, o sea nosotros, fueron consubstanciales con carne y sangre, o sea, Jesús participó de naturaleza humana, de igual manera Él también participó de lo mismo. ¿Lo está viendo, cierto? Para que hiciera ineficaz por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. O sea, el diablo ya no tiene poder sobre ti. El poder que él tiene sobre tu vida es ineficaz. Lo dice la escritura acá. Para que hiciera ineficaz por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librara a los que por temor de la muerte están sujetos a vivir en esclavitud, o sea, nosotros. Porque ciertamente no viene en ayuda de los ángeles, sino que viene en ayuda de la descendencia de Abraham, nosotros. Por lo cual convenía, escuche, que en todo fuera semejante a sus hermanos, o sea, a nosotros, para que les fuera un misericordioso y fiel sumo sacerdote ante Dios, para expiar los pecados del pueblo. Pues en lo que Él ha padecido siendo tentado, es capaz de socorrer a los que están siendo tentados. Por eso nunca digas que Dios no te entiende. Él te entiende porque Él pasó lo mismo que tú estás pasando hoy en día aquí. Participó de lo mismo, conoció lo mismo. Entonces el Hijo de Dios vino para hacerte a ti también un hijo. Voy terminando, pasen los músicos. Último versículo, Gálatas capítulo 4. Verso 4 al 7. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, diga conmigo, cumplimiento del tiempo. Escucha, nunca más le digas al Señor, ¿por qué me salvaste cuando tenía 40 y tantos? ¿Por qué me salvaste cuando tenía 50 y tantos? ¿Por qué el pastor Pablito llegó a mi vida cuando tenía 60 y tantos? No. Llega justo a tiempo. Y si llegaste siendo adulto es porque Él tenía que permitir que tú pasaras ciertas cosas que le van a ayudar a otros que también están pasando esas ciertas cosas. Porque no hay nada que pase en la vida de un hijo de Dios sin que Dios sepa lo que está pasando acá abajo. ¿Me escuchó? Tu vida está en las manos de tu Padre Celestial. Y te cuento algo, tu Padre Celestial no juega los dados con tu vida. Tu vida está segura en Cristo, Cristo está seguro en Dios. Mis ovejas oyen mi voz. Lo que el Padre me ha dado, ellos están en las manos de mi Padre.
Ah, pastor, pero yo puedo saltar de las manos de Dios. No es posible que saltes de las manos de Dios, aunque tú te quieras tirar de cabeza. ¿O tú crees que el Padre te va a dejar? Ahora, eso no te está dando licencia para tu pecar. Lo que te está diciendo es que el Padre no te va a dejar. Lo que está diciendo es que tú puedes estar ultra perdido, pero el Señor de ahí también te va a rescatar. Entonces, el Hijo de Dios vino para hacerte a ti también un hijo. Gálatas 4:4-7. Escuche, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiera a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y mira el verso 6, es tremendo. Dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, que clama. ¿Cómo clama? Como estábamos cantando recién. Que clama, Abba Padre, papito. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios. Escúchame, tú ya no eres esclavo del temor, como decía la canción del hermano Julio. No eres esclavo del temor, tú eres un hijo de Dios, un hijo amado, un hijo deseado, un hijo querido. Tan amado eres que tu hermano mayor vino a pagar el precio que tú merecías, el infierno eterno. Él lo pagó. Por eso el Padre te amó, para darte vida y vida en abundancia. Por eso que tú ya no tienes que llorar más, ni lamentarte más, ni decir hoy soy una basura, soy un gusano rastrero. No eres un gusano, eres un hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú costaste la preciosa sangre del Hijo de Dios. Nunca más te veas a ti mismo como una persona que no tiene valor. Eres valiosísimo a los ojos del Señor. Pero ahora tú tienes que dejar que el Espíritu del Hijo que vive en ti, escúchame, comience a gobernar en ti, que es diferente. Porque muchos hijos puede Dios tener, pero pocos son los que dejan que Él viva y reina adentro. Escúchame, yo quiero ser un hijo en el cual el Espíritu del Hijo viva, pero reina en mi vida, gobierne en mi vida. Que no me gobiernen mis sentimientos, que no me gobiernen mis emociones, que no me gobierne lo que me está pasando por fuera. Me tiene que gobernar lo que está pasando por dentro. Y si Jesús está sentado en el trono de mi corazón, puedo pasar enfermedad, angustia, crisis económica, de todo me puede pasar. Pero dice la palabra de Dios, nada me puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede separar de su amor. Oh, qué tremendo es el amor del Hijo. Si tu corazón no se conmueve con esto, entonces yo no sé si en verdad tú conoces a Dios. Pero cuando entiendes que eres un hijo, que no eres primo, que no eres vecino, eres hijo. Eres hijo, eres hija, eres amado, eres deseado. Tú tienes una herencia con Cristo en Dios. Tú estás sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Todo es tuyo, todo es vuestro. Por eso Jesús dijo, todo lo que pidan en mi nombre, si es la voluntad del Padre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo, y el Hijo va a ser glorificado en los otros hijos. Entonces escucha, número 1, el Hijo vino para hacerte a ti un hijo. Número 2, el Hijo de Dios vino para conectarte con el Padre. Escucha lo que te voy a decir. Hoy día la paternidad espiritual está muy mal entendida. Hay personas que dicen, no, es que cada persona que llega a la casa tiene que conectarse con el padre de la casa. Mentira del diablo, mentira de las tinieblas. Tú no tienes que conectarte con el padre de la casa. Tu padre de la casa tiene que conectarte a ti con el Padre celestial. Y eso es lo que yo estoy haciendo contigo aquí hoy día. No te estoy conectando conmigo, te estoy conectando con Él, porque yo no morí por ti en la cruz, ni tampoco yo envié al Hijo.
¿Qué sacas con mirar la figura de un hombre? Eso no te salva, eso no te transforma. Es el Padre Celestial. Número 3, el Hijo de Dios vino para hacerte su propio hermano. Número 4, el Hijo de Dios vino para hacer ineficaz el poder del diablo sobre tu vida. No le sigas dando al diablo poder sobre tu vida. Él vino para hacer ineficaz el poder de la tiniebla sobre tu vida. Así que sacúdete la depresión, sacúdete de la ansiedad, sacúdete, sacúdete, porque el Rey vive en nosotros. Número 5, el Hijo de Dios vino para que no seas más esclavo y ahora hacerte un heredero de Dios. Tú tienes herencia, tú tienes derecho. Oh, ¿te das cuenta? Oh, cuánto mal y cuánto poco conocemos la obra del Hijo. Porque hay gente que está predicando basura y me duele mi corazón escuchar solamente, no digo que está mal, solamente Dios te quiere un campeón, Dios te quiere levantar, Dios te quiere bendecir. ¿Y dónde dejamos la obra de la cruz? ¿Dónde dejamos la obra del Hijo de Dios? Escúchame, Jesús te ama. Jesús te ama tanto, tanto, tanto. Y con nuestros hechos, ¿cuántas veces le hemos negado? Cuando tú pecas deliberadamente, el Espíritu de su Hijo que está en ti, lo único que hace es llorar dentro de ti. Por eso que te dice, vuelve a mí. Por eso dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, yo voy a ir a él, voy a cenar con él y él conmigo. Lo segundo que el Hijo quiere hacer contigo es cenar contigo en tu propio corazón. Por eso que esto no es una religión, es una relación con el Rey. Porque lo que Él más desea es cenar contigo dentro de tu propio corazón. El día domingo tú vienes a recibir una palabra y vienes a adorar juntamente con la iglesia. Escúchame, pero es en tu casa en que tú cenas con Él. Es en tu habitación, en tus rodillas, donde tú conoces su presencia, donde tú lo experimentas, donde tú puedes saborear la relación con Él, donde Él te transforma, donde Él te llama al ministerio, donde Él te dice, hijo, yo para eso te he llamado, para eso te voy a enviar. Pónete de pie. Oh, Padre, levanta tus manos al Rey de Gloria. Oh, Jesús, te adoramos, Señor. Levanta tus manos al Rey y dile, Señor, dame la revelación del Hijo. Vamos, dile, Padre, yo necesito la revelación de que soy un hijo. Oh, Padre. Oh, Padre. Oh, Padre mío. Deja que la presencia de Dios venga sobre ti. Robo voy andera vaya sia catarabase. Rendera la vaya sheya catarabase. Y catarrandera baseya catarabasheya. Y catorrobo seya acá. Déjalo que te llene ahora. Olvídate de lo demás. Y levanta tus manos y adórale, y adórale, y adórale, y adórale. Reba sheya catarabasea. Dile que te llene, dile que se revele a tu vida. Dile cuánto lo amas y cuánto lo necesitas. Dile como le dijo al ciego Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Oh, yo quiero que tu espíritu venga sobre mi vida, Padre. Así como enviaste al Hijo. Oh, Rabasheya Catarabosea. Oh, Rey Asheya Catarabasea. Y
torremberase catarabase. Oh, roboshia candarabase acá. Oh, ya vaya acá. Rebashea aquí andarabasea. El Hijo está aquí. El Hijo está aquí. Su presencia está aquí. Su presencia está aquí. Rabashea catarabase. Está limpiando. Está liberando. Está limpiando. Está llenando. Espíritu Santo de Dios. Oh, ven sobre tus hijos aquí hoy. Oh, rebasea catarabase. Rabashia catarabasea. Y andorobosea catarabase. El Espíritu de Dios está rompiendo ataduras. Está rompiendo ataduras de adicciones. Está rompiendo ataduras de adulterio. Está rompiendo ataduras de depresión. Está rompiendo ataduras de ansiedad. Está sanando físicamente. Está sanando el alma. Rabashea catarabase. Oh, vamos, levanta adoración, levanta adoración, levanta adoración, levanta adoración al Rey, levanta adoración al Rey. Rabashea catarabase. Él te está llamando en ese día, Él te está llamando en ese día, Él está soplando vida en ese día sobre tu vida. Déjate transformar, déjate transformar. Rabashia catarabasea. Y catorro voy a sea catarabase. Oh, oh, Hijo de Dios. Oh, Rey de Gloria. Oh, rabasea catorobose. Y catorra voy a sea. Rabashea acá. Está tocando, está liberando. Rabasea catarabase. Si necesitas que llore por ti, por cualquier cosa, pasa aquí adelante. Rabashea catarabase. Si necesitas un toque nuevo, si necesitas un toque fresco, Rabashea catarabase acá. Oh, bashia catarabase catarabase. Levanta tus manos. Rabashea catarabase. Hoy hay cadenas que se están rompiendo. Hoy hay cadenas que se están rompiendo. Rebasea catarabase. Oh, ayasea catarabase. Si necesitas un renuevo, si necesitas nuevas fuerzas, si necesitas ser sanado de una enfermedad, el Hijo de Dios está en este lugar. Jesucristo, el Hijo de Dios, está en este lugar. Oh, rabayasea catarabase. Oh, Padre. Señor, aquí están tus hijos. Ellos tienen una necesidad especial. Padre, yo no conozco esa necesidad especial, pero tú sabes qué es lo que necesitan. Tú sabes qué es el clamor de su corazón. Padre, y en ese día yo te ruego, Señor, que la majestad de tu reino, Padre, que tu presencia y tu poder vengan acá sobre ese tu pueblo ahora, en el nombre de Jesús. Sé repartiendo ahora dones. Te ruego, Dios mío, sé repartiendo ministerios. Sé repartiendo, oh, de tu Espíritu Santo, Padre. Señor, te pido que llenes con tu Espíritu. Señor, llénalo con tu Espíritu Santo, Padre. Ahora una nueva vaya acá. El Espíritu de Dios te dice, Tomás, lo de ayer fue poquito. Esto no se compara con lo que yo haré en tu vida, con los jóvenes. Yo te voy a levantar y vas a comandar huestes de jóvenes de reino. Huestes de jóvenes de reino. Porque esta iglesia será llena de jóvenes.
Y el ministerio tuyo y de los que son compañeros contigo será levantar generaciones de jóvenes llenos de santidad, generaciones de jóvenes llenos de unción y del poder de Dios, para predicar el evangelio de la cruz antes de la venida del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, oro por estos mis hijos, Padre mío, sean llenos de tu presencia. Oh Padre, se rompe toda atadura.
Levante el nombre de Jesús. Dígale. Nombre sobre todo nombre. Dígale, nombre. Nombre sobre todo nombre. Jesús. Nombre sobre todo nombre. Nombre sobre todo nombre. Jesús. Nombre sobre todo nombre. Jesús. Dígalo otra vez. Nombre sobre todo nombre. Jesús. Nombre sobre todo nombre. Jesús. Den un aplauso al Rey de Gloria. A Jesús, el Hijo del Dios viviente. Al que nos hizo libre, al que nos sanó, al que nos restauró, al que nos dio vida, al que nos dio propósito, al que nos dio visión. Jesús, 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 Jesús de Nazaret, Jesús de Nazaret. Aleluya. Wow, 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 tremenda presencia de Dios. Dele un aplauso fuerte al Señor.